Ya, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por el interés, muchas gracias por acompañarme hoy día después del almuerzo. A veces un poco incómodas estas sesiones, realmente son mejores las mañanas, pero también las mañanas a veces son bastante apretadas para la mayoría. Así que primero que todo agradecerle infinitamente el interés que tienen por estos temas. Vamos a tener una serie de sesiones donde vamos a hablar temas de hidrógeno en todo este marco de la estrategia de hidrógeno verde y todo lo que se quiere implementar para el país en torno a esta tecnología. Pero para que se implemente de buena forma, sin lugar a dudas, es muy importante que tanto las personas, las comunidades, como los funcionarios públicos, los funcionarios municipales, tengan conocimiento de qué se trata esto, ¿ya? Para que cuando lleguen proyectos, se le acerque a alguna empresa que va a instalar algún proyecto, ya sea para producción, para consumo, para el proceso que sea dentro de la cadena de valor del hidrógeno, ustedes tengan noción de qué le están hablando, los pros y los contras, ¿ya? Eso es súper importante y es clave para que se desarrolle la tecnología, porque hay muchas brechas de conocimiento hoy en día en torno al hidrógeno, sin ponerle el apellido de hidrógeno verde aún, ¿ya? Después vamos a ver, parece que en la segunda sesión, el apellido que se le pone de verde, ¿ya? En la primera sesión hubo un enroque. La primera sesión estaba coordinada que tuviésemos un panorama de cambio climático y transición energética, pero el colega que tenía que dar la charla quedó citado en la gobernación por una actividad con el gobernador, así que hicimos un enroque. En vez de partir él con esa sesión que es de contexto, voy a partir yo derechamente con temas de hidrógeno. Vamos a estar 3 sesiones juntos. Después va a venir Germán a comentarle el tema de eh, crisis climática, cambio climático, transición energética. Y finalmente una colega del Ministerio de Energía que va a comentarle la estrategia nacional de hidrógeno verde. Y vamos a tener un invitado, todavía tenemos que confirmar, un invitado que va a verlo desde la mirada de la industria, desde la mirada de la aplicación del hidrógeno, ¿no? Principalmente. O producción podría ser, pero con la mirada netamente de la industria. Es el panorama completo. Y también por correo, yo creo, por correo, vamos a tener que coordinar una pequeña modificación. Les digo al tiro que el miércoles 8 de junio teníamos agendado una actividad, porque son todos los miércoles 8 de junio, pero lamentablemente tenemos una cita de la ONEMI, un simulacro, y estamos obligados a asistir. Con un colega somos los representantes de la CNMI ante la ONEMI, ante estos simulacros y esta emergencia obviamente también. Y estamos citados el miércoles 8 toda la tarde. Entonces vamos a tener que correr ese miércoles y ponernos de acuerdo. A ver si hacemos una votación, algo sencillo, que todos lleguemos a un consenso, si la corremos para el martes 7 o el jueves 9. ¿Ya? Correrlo un día antes o un día después, ¿ok? Pero no perder la continuidad en las semanas. Para mí es súper importante que por lo menos tengamos una sesión toda la semana, ¿ya? Entonces, como les decía, a ver si el miércoles 8 lo corremos para el martes 7 de junio o el jueves 9 de junio, un día antes, un día después. Ahí vamos a ver si hacemos una pequeña votación, un formulario de Google, donde la mayoría decide el día que hacemos esta modificación, ¿ya? Entonces, para los que ingresaron recién, recordarles por favor dejen su nombre completo, root y municipalidad en el chat. Si hay problemas de audio, alguien abre el micrófono, me avisa y corregimos porque este inalámbrico no sé si quedó bien cargado durante la mañana. Entonces, para empezar, también se ve bien la pantalla, tecnología del hidrógeno para funcionarios municipales. Ahí siguen dando más funcionarios. Ese es el problema cuando no tengo a alguien que me ayude a estar ingresando, me desconcentra a veces.
¿Qué queremos ver hoy día en este panorama? Tengo que hacer, me veo la necesidad para estandarizar un poquito conocimiento porque hay funcionarios de varias profesiones, ¿ya? Por lo que vi en el registro del formulario de Google, hay distintas profesiones entre ustedes, unos más del área eléctrica y pueden entender, y funcionarios que conozco, que sé, que entienden estos temas ya porque hemos tenido distintas actividades con ellos. Y otros funcionarios que no los puedo conocer a todos, pero no necesariamente tienen que conocer estos temas y les son bastante ajenos. Entonces yo tengo que generar una base técnica para que después nos entendamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo hablo de energía, potencia, no se confundan estos temas, tengamos súper claro en qué se mide una u otra variable, qué es energía, qué es potencia. Cuando hablamos de energía renovable, almacenamiento, hay detallitos que necesito, lamentablemente, estandarizar un conocimiento para después empezar a construir todo el tema del hidrógeno sobre estos dos temas que le llamo previamente energía y potencia, y energía renovable y almacenamiento de energía. Ahí les voy a comentar por qué vamos a hablar de almacenamiento de energía, obviamente tiene una razón. Luego vamos a pasar por la historia del hidrógeno y finalmente la sesión de hoy día comentar las propiedades del hidrógeno y un par de slides donde quiero comentarles la normativa que hay respecto a esto. ¿Ok? Ese es el panorama para hoy día. Avanzando, energía y potencia. ¿Ya? Yo sé que hay varios funcionarios conectados que los conozco y sé muy bien que quizás han visto alguna de estas slides conmigo en alguna otra actividad que me las robé de por aquí, por allá, slides que hemos hecho en otras sesiones, otras actividades, así que no se me vayan a aburrir con esto. Energía, aquí tenemos distintos tipos de cómo podemos representar la energía, ¿ya? Tenemos movimiento, el transporte, energía cinética, como nos pasamos en el colegio, un transporte que se mueve con energía eléctrica, aquí un transporte que se mueve con combustible, la llama que sale en una cocina, eso es una forma de representar la energía. Tenemos un combustible, una energía química que está almacenada, que se transforma en energía térmica, en calor, el calor propiamente tal que viene del sol. Que tenemos por acá electricidad, ¿ya? Los alimentos también, sin lugar a dudas, también son energía. Si no tuviesen los alimentos no existiríamos, ¿cierto? No podríamos vivir. Necesitamos alimentos y una forma de ingresar la energía a nuestro organismo a través del alimento. Y finalmente el Sol, esta estrella que está a 150 millones de kilómetros, que en solamente 8,33 minutos su energía llega desde el Sol hasta este pequeño y pálido punto azul llamado planeta Tierra, que lo tenemos bastante mal traído, ¿ya? Aquí tenemos un popurrí de energías, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de energía, es súper importante para mí que tengamos claro todos que la energía eléctrica es solo un tipo más de los distintos tipos de energía. Es una de tantas, ¿ya? Es una forma de clasificarla, pero tenemos energía térmica, energía química, energía eléctrica, energía cinética, cuando hablamos de algo que se está moviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que no lo dije, un mini paréntesis, dudas, preguntas, por favor, interrúmpame en el momento, que esto no sea un monólogo de 1 hora y media, ¿ya? Cualquier duda, pregunta, mejora, alcance, corrección, por favor, abren su micrófono y solamente me interrumpen. Es una forma de definirla, que es necesario generar una definición de esto. En el formalismo, en la literatura, en los libros, en internet, en Google, en cualquier parte le va a aparecer una típica definición que la energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Es una definición de libro. Aburrida, mucho nos dice. Entonces, si nos vamos a algo más sencillo, algo más cotidiano, que es la energía, es movimiento. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿movimiento de qué? ¿Qué se está moviendo cuando queremos hablar de energía? Cuando hablamos de alguna masa, alguna materia, una piedra, una persona caminando, un vehículo, un bus, un avión, lo que sea, cualquier cosa que se esté moviendo, eso es energía cinética. Cuando hablamos de que las moléculas, los átomos, estas partículas que no podemos ver, ya se están moviendo, en estricto rigor están vibrando, ¿ya? Eso es calor. El calor, la temperatura es la velocidad media de las moléculas del aire. Eso es la definición de temperatura. Energía electromagnética es la luz.
los fotones, ¿ya? Los fotones son partículas de luz. Hay distintos tipos de fotones. Los fotones que nos sirven para leer, ¿ya? La luz que sale de una ampolleta, ¿ya? También lo que calienta los alimentos en un microondas, esos son otro tipo de fotones, pero también son fotones, también es radiación electromagnética, ¿ya? Un láser es radiación electromagnética, hay distintas formas de singularizar la radiación electromagnética. Y cuando hablamos de movimiento de electrones, voy a decirlo bien en grueso, aunque en la parte más técnica, más fina, no es tan así. Cuando tenemos electrones moviéndose en un conductor, electrones moviéndose en un cable de cobre, eso es energía eléctrica, es la famosa electricidad. Entonces, en sencillo, la energía es movimiento. Dependiendo de lo que se está moviendo, cómo podemos entender o visualizar la energía. Energía cinética, térmica, electromagnética, energía eléctrica. ¿Y en qué unidades se mide la energía? ¿Alguien sabe en qué unidades se mide la energía? ¿Que quiera abrir el micrófono y decir las unidades que se mide la energía? Yo creo que más de algunos de saber y no quiere decirlo por ahí. Yo creo que todos pagan, la mayoría debe pagar la cuenta de la luz de la casa. La cuenta de la luz está súper mal dicho, la cuenta del suministro eléctrico. ¿Y sabe lo que pagan? Kilowatt. Kilowatt por ahí dijo, creo que Gonzalo. ¿Alguien comparte lo que dice Gonzalo? ¿O qué tan tímido? ¿Kilowatt hora? Kilowatt hora, Francisco. Hola, Francisco, kilowatt hora. Siento cuando hago clase en la universidad. Es lo mismo, todo calladito. La energía se mide en Joule, ya en el Sistema Internacional de Unidades Joule, pero el Joule no se ocupa en el día a día. Como muy bien dijo Francisco, de la Municipalidad de La Ligua, se mide en kilowatt hora, ¿ya? Y también se puede medir en calorías. En calorías salen las tablas de cuando uno compra algún alimento y dice calorías, eso es energía, kilowatt hora es lo que pagamos en la cuenta de suministro eléctrico, eso es lo que nos venden. También no es tan correcto decirlo así, pero ya sencillo, lo que nos vende la distribuidora, en realidad lo venden las generadoras. Y Joule es como aparece en el Sistema Internacional de Unidades, como te enseñan en el colegio la energía. ¿Ya? Los chicos en el colegio, en la universidad lo tenemos que enseñar como Joule. En el mundo, en el día a día, en el mundo real se ocupan los kilowatt horas y la parte alimenticia, también la parte térmica se ocupan calorías. Uno puede pasar de una unidad a otra, ya haciendo conversiones, multiplicando, dividiendo por algún factor, o multiplicando simplemente por algún factor, y en lo inverso, ¿no? Dije lo mismo. Pero nos vamos a quedar, importante, por favor que retengan que nos vamos a quedar en el concepto de kilowatt hora. Ya cuando yo hable después de poder calorífico y cosas un poquito más técnicas, tratar de no dejarlo tan en lo técnico, así como se lo explico en términos más sencillos, pero vamos a ocupar este concepto de kilowatt hora, pero también hay escalas de kilowatt hora, ¿ya? Megawatt hora, gigawatt hora, terawatt hora, todas las escalas que queramos para arriba, petawatt hora, etcétera, etcétera. Hay un montón de escalas para arriba y también hay escalas para abajo, ¿ya? La escala base es watt hora, pero nadie lo ocupa, todos ocupamos y no es muy común el kilowatt hora. Potencia, de nuevo se me quedó este monito acá. No tengo una guerra con este slide, siempre se me pega un mono, pero no importa. En la literatura aparece como la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo, ¿ya? Otra definición del libro. En la práctica, trato de explicarlo de tres formas, ¿ya? Es una propiedad de un equipo, es una propiedad de algo, una propiedad intrínseca de algo, ¿ya? No depende si está encendido, si está apagado, no, es una propiedad de algo, ¿ya? En términos más sencillos, es qué tan rápido se transforma la energía. Este concepto es un poquito más fácil de entenderlo, qué tan rápido se transforma la energía, eso es potencia. Cuando tenemos distintos equipos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un hervidorcito eléctrico de la casa, una ampolletita LED, voy a saltar del medio, acá tenemos una plancha eléctrica, un motor a combustión interna de un vehículo, y acá tenemos un generador.
Cuando tenemos estos equipos, cada uno de estos tiene una potencia, ¿cierto? Estos son 1000 watts, 1200 watts, depende. La ampolleta LED 12, 15 watts. Un generador eléctrico puede andar del orden del, no sé, uno chiquitito, 1200, no watts, son volamper, pero perfecto. De que me entiendan, hablemos de watts nomás. 1200, 2000 watts, uno chico. Una plancha, 1500, 2000 watts, ¿ya? Y así el motor se mide generalmente en HP, en caballos de fuerza, ¿ya? La potencia. ¿Qué transformamos? Cuando decimos que tan rápido se transforma la energía, ¿qué transformamos la energía? Este equipo, ¿qué hace? Toma energía eléctrica y la transforma en calor, ¿ya? Eso es lo que hace. Transforma energía en un formato a energía en otro formato. Toma energía eléctrica, la transforma en energía térmica. Toma energía eléctrica y la transforma en energía electromagnética, la ampolletita. El generador, ¿qué hace? Toma energía química, la energía que está almacenada en un combustible, toma energía química y la transforma en energía eléctrica. La plancha, muy similar al hervidor, toma la energía eléctrica y la transforma en energía térmica. Y acá el motor, un motor de combustión interna que lleva una potencia que generalmente está expresada en HP, caballos de fuerza, toma la energía química de un combustible y la transforma en energía mecánica, ¿ya? Y es una división de la energía mecánica en energía cinética, ¿ya? Eso es la potencia, qué tan rápido se transforma la energía. Es una simple división. ¿Una división de qué? ¿Ya? Energía partido por tiempo. Cuando uno lo hace de forma correcta en el Sistema Internacional de Unidades, lo tiene que hacer en Joule, que les comenté que era una unidad de energía, dividido por segundos. Joule dividido por segundo me crea la unidad watts, ¿ya? El Joule partido por segundo, eso es un watts. Y watt, para que siempre lo tengan presente, se escribe con W mayúscula porque está asociado a James Watt, que fue un ingeniero mecánico escocés, el inventor de la primera máquina a vapor, ¿ya? Por eso es con mayúscula. La unidad también kilowatt, megawatt, ¿ya? Lo más común es que nosotros quedemos en torno a los kilowatts en este rubro que vamos a hablar del hidrógeno y otras cosas. Obviamente las plantas generadoras, las termoeléctricas, las grandes plantas fotovoltaicas están en el orden de los megawatts, ¿ya? Qué sé yo, 3 megawatts, 9 megawatts, 100 megawatts. Los sistemas fotovoltaicos domiciliarios, ¿ya? Son plantas pequeñas del orden de los kilowatts, 2 kilowatts, 5, 10 kilowatts de potencia, ¿ya? Entonces, ¿qué me importa de esta slide? Que recuerden que la potencia la vamos a asociar a los kilowatts. Y en la slide anterior teníamos la potencia asociada a los kilowatts, o la energía se vinculaba a los kilowatt horas. La energía de kilowatt hora, potencia a kilowatt. Para terminar de tener claro este concepto, aquí hay una slide que muchos han visto. Yo sé que van a saber la respuesta, pero igual la voy a hacer esperando que se recuerden. Energía versus potencia. A lo izquierdo, ustedes pueden ver 1 kilo de carbón. Pensemos en el carbón de asado, en este carbón que compramos en un almacén, en el supermercado, 1 kilo de carbón de asado. Carbón vegetal, ¿ya? Y al lado derecho tenemos dinamita. 1 kilo de dinamita. 1 kilo de carbón versus 1 kilo de dinamita. Pregunta, ¿qué tiene más energía? 1 kilo de carbón, 1 kilo de dinamita. ¿Qué tiene más potencia? 1 kilo de carbón, 1 kilo de dinamita. Me gustaría saber qué creen ustedes. Y para tener una percepción y no tener, bueno, si alguien quiere abrir el micrófono y dar su opinión de forma abierta, bienvenido. Pero tengo preparada una pequeña encuesta que se va a lanzar ahora. Se debería haber lanzado la encuesta para que ustedes respondan. ¿Qué tiene más energía? ¿1 kilo de dinamita, 1 kilo de carbón? Se lanzó la encuesta, deberían verla en sus pantallas. ¿Y qué tiene más potencia? Lo mismo, 1 kilo de dinamita, 1 kilo de carbón, o los dos tienen la misma potencia, o los dos tienen la misma energía, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? Tienen que responder tanto la pregunta 1, que tiene más energía, y también tienen que responder la pregunta 2, que tiene más potencia. Tengo hartos conectados, 5, 8, 9, ahí van cargándose los números.
Vamos a darle unos 30 segundos. ¿Qué tiene más energía? ¿Un kilo de dinamita? ¿Un kilo de carbón? ¿Tiene la misma energía? ¿Qué tiene más potencia? ¿Un kilo de dinamita? ¿Un kilo de carbón? ¿O tiene la misma potencia? Ya están casi todos, parece. 15, 15. 18, y siguen sumándose. ¿Queda alguien? ¿Queda alguien? Parece que se estabilizaron los números. Parece que están todos. Tengo 20 votos. No sé si hay 20 personas, no voy a abrir la otra pantalla. Tengo 20 votos, 21. Hay uno que está casi mitad, casi 50-50. ¿Qué tiene más energía? ¿Un kilo de dinamita, un kilo de carbono tienen la misma energía? ¿Y qué tiene más potencia? ¿Un kilo de dinamita, un kilo de carbono o tienen la misma potencia? Parece que ahí estamos. ¿Qué tenemos? Ahí están las respuestas. No sé si se ven. El 45% se inclinó que el carbón tiene más energía, el 32% que la dinamita tiene más energía, y 5 personas dicen que tienen la misma energía. Por el lado de la potencia, la mayoría se inclina que la dinamita tiene más potencia, 3 personas dicen que 1 kilo de carbón tiene más potencia, y 2 personas dicen que tienen la misma potencia. ¿Ya? Ese fue el panorama. Veamos qué dice la slide. ¿Qué tenemos? 1 kilo de dinamita tiene 1,5 kWh de energía en forma química almacenada versus 1 kilo de carbón, 9,2 kWh de energía almacenada. ¿Ya? Entonces, efectivamente, tiene más energía 1 kilo de carbón, ¿ya? Aproximadamente 6 veces más energía que 1 kilo de dinamita. Y por el lado de la potencia, tiene mucha más potencia. 1 kilo de dinamita tiene del orden de 30.000 kilowatts de potencia versus 1 kilo de carbón que tiene solamente 18 kilowatts de potencia. ¿Por qué tiene mucha más potencia? Porque esta energía, 1,5 kWh, la entrega en muy poco tiempo. Acuérdense que es energía partida por tiempo, y como el denominador de esta fracción es muy, pero muy, muy pequeñito, hace que el número final sea muy grande. Por eso tiene mucha más potencia. La energía que contiene la dinamita en la nada, en un abrir y cerrar de ojo, esta cuestión explota, libera energía mecánica, una onda de expansión, y destruye toda la redonda. El kilo de carbón puede estar encendido ahí hace 30 minutos, quizás más, entregando luz, entregando calor. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo espero que les quede bastante más claro la diferencia entre energía y potencia. Continuemos entonces. Energía, ¿cómo podemos hacer algún cálculo sencillo con energía? Energía no es más que potencia por tiempo, ¿ya? Bueno, al principio yo le había mostrado que potencia era dividir la energía por el tiempo. Si hacemos el despeje correspondiente, nos queda que energía igual a potencia por tiempo. O sea, kilowatt hora es la multiplicación de kilowatt por el tiempo, por horas. Pero ojo, horas. No minutos, no segundos, no días, horas. Eso es súper importante. Para ejemplificar esto de forma bastante sencilla, el hervidor eléctrico, para que tengamos un panorama cotidiano, un hervidor eléctrico que es de 1 kilowatt, o sea, 1000 watts, que está encendido por 5 minutos, ¿ya? Esos 5 minutos los tengo que expresar en horas, equivale a 0,08 horas. 1 kilowatt por 0,08 horas consume 0,08 kilowatt hora. Multiplicar este numerito, 1 kilowatt por 0,08, me da 0,08 kilowatt hora. Esta es la energía que consume un hervidor en 5 minutos. Si tenemos una ampolleta LED de 20 watts, aquí dice la regla que tengo que transformarlo en kilowatt, o sea, 20 watts equivale a
0.02 watts. Esta ampolletita de 0.02 kilowatts, si la tengo encendido 4 horas, consume 0.08 kilowatt hora. Consume lo mismo. Si se fijan, el hervidor consume lo mismo en 5 minutos que lo que consume una ampolleta LED en 4 horas. ¿Ya? Y por otro lado, por el lado de entregar energía, aquí tenemos un esquema de un generador, no sé, bencinero, diésel, da lo mismo, de 10 kilowatts. Si este generador de 10 kilowatts lo tengo encendido por 3 horas, la multiplicación 10 por 3 me da 30, kilowatt por hora, kilowatt hora. Este generador 10 horas encendido va a entregar 30 kilowatt hora de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este muy sintetizado repaso? Tengamos súper claro el concepto de energía, el concepto de potencia y cómo conversan entre ellas. ¿Ya? Porque finalmente uno cuando, no sé, dimensiona el sistema fotovoltaico, los consumos de una casa, necesita tener muy claro esta simple y sencilla ecuacióncita: energía igual a potencia por ti. Otro review que quería hacer, una repasada muy rápida, el concepto de energía renovable, ya que esto es un poquito más cotidiano, que muchos ya sí deben conocer, y almacenamiento de energía. Antes de eso, muy sencillamente, que tengan claro cómo opera el Sistema Eléctrico Nacional, el famoso CEN, C-E-N, Sistema Eléctrico Nacional. El Sistema Eléctrico Nacional tiene primero lo que es la generación, donde generamos la energía eléctrica con plantas térmicas, plantas solares, fotovoltaicas, planta eólica. Tenemos subestaciones eléctricas. De la subestación pasa a la transmisión. La transmisión es estas torres que se ven en las carreteras, estas grandes torres donde generamos, transmitimos la energía. Hay otra subestación para luego pasar a distribución, que son, no sé, Chilquinta, CGE, las empresas que finalmente nos venden, nos dejan la energía en la puerta de la casa. Y finalmente la de la distribución llega a nosotros, a los consumidores. Entonces, ¿qué tenemos? Generación, transmisión y distribución. Son los tres componentes del Sistema Eléctrico Nacional. Entre ellos hay subestaciones. Esta subestación que está entre la generación y la transmisión, lo que hace es subir el voltaje, ¿ya? Solamente para que lo tengan en conocimiento, sin entrar en detalle. Si alguien quiere saber por qué pasa eso, lo podemos conversar, no hay problema. Y lo que hace esta otra subestación, que hace conversar la transmisión con la distribución, es bajar el voltaje. ¿Ya? En este proceso subimos voltaje, se va a transmisión y se baja el voltaje para ir a distribución. ¿Ya? Las torres de transmisión funcionan a muy alto voltaje, ¿ya? Es necesario para disminuir las pérdidas eléctricas. Este es el Sistema Eléctrico Nacional. Y que tenemos acá infraestructura, que en el fondo, cuando yo digo que tenemos como infraestructura y como operación, son los componentes que todos los chilenos pagamos en nuestra boleta. Nosotros, de una u otra forma, pagamos la infraestructura, todos los fierros que están instalados en todo este sistema, desde la generación hasta la distribución, y también pagamos la operación. Cuando hablamos de infraestructura, son principalmente los fierros, los equipos. Importante que tengan claro que infraestructura redundante, generalmente están duplicados. ¿Ya? Cosa que si se cae una generadora, tengamos generadoras de respaldo, para que el país no se pare porque se cayó, no sé, San Isidro acá, por decir algo. La transmisión también. Hay muchas redes que están duplicadas, por lo mismo, si se cae una, puede fluir la energía por la otra. Distribución no, por un tema, imagínense si las calles, las ciudades están saturadas de cable, imagínense si la distribución fuese redundante, ahí sí que no es redundante. Y por el lado de operación, ¿qué estamos pagando? En el fondo, que esto funcione, ¿ya? Principalmente por este lado pagamos los combustibles, cuando son centrales termoeléctricas, los operadores, la gente que trabaja en las plantas, el mantenimiento, en la red de distribución, obviamente no hay combustible, sí, pero sí hay gente, hay cuadrillas que están haciendo mantenimiento. Hoy en día acá en Viña por lo menos se ve mucha gente haciendo podas, ¿ya? Todos esos procesos de una u otra forma se pagan en la operación del sistema. Este es el panorama simplificado del Sistema Eléctrico Nacional: generación, transmisión y distribución.
Ese era un micro paréntesis para ir en derecho a lo que es energía renovable y no renovable. Esto es un concepto, una de las tantas formas de clasificar la energía, ¿ya? Digámoslo así. Y aquí está clasificado según la fuente primaria. Tenemos fuentes renovables, obviamente, yo creo que aquí ya sí todas las conocen cuando digo fuentes renovables, y las fuentes no renovables. Cuando hablamos de fuentes renovables, aquí todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, ¿ya? O algunos me podrían criticar, pueden decir un lado derechamente malo. Las fuentes renovables son inagotables, también no está aquí porque no quiero entrar en la polémica con estas cosas, pero obviamente todos sabemos que generalmente no contaminan cuando se operan, ¿ya? Cuando estamos operando una planta fotovoltaica, obviamente esa planta no contamina, pero el cuestionamiento viene, oye, toda la cadena que hizo que el panel llegara a mi casa, ¿cuánto contaminó? ¿Qué hago con el panel cuando muera a los 15, 20, 25 años? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ya? Hablemos de la operación. La operación sabemos que no contamina. Bueno, son inagotables, todos los días sale el sol, en alguna parte del mundo está lloviendo, hay un ciclo del agua, en alguna parte de Chile ahí están corriendo vientos para mover generadores eólicos, pero acá en rojo tiene generación variable, y eso es un tremendo dolor de cabeza para el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Ya? El sistema eléctrico necesita funcionar de forma estable y no estar dependiendo si pasaron nubes, no pasaron nubes, no estar dependiendo si hay viento o no hay viento. No podemos depender de eso. No podríamos trabajar. Imagínense, estamos trabajando en un sistema eléctrico que dependa solamente de eólico y deja de correr viento y todo se apaga. No funciona. Directamente no funciona así un sistema. Por el lado de las fuentes no renovables, las reservas son limitadas. ¿Ya? Hay una cantidad finita de carbón, de petróleo, de metano o gas natural, y la vamos a sacar toda y se acabó. Y no hay más, así de simple. Lenta regeneración, pero aquí la palabra lenta quedó chica, es extremadamente lenta, quizá en millones de años, que superan obviamente la escala de vida de varias generaciones, podría haber carbón quizá, o petróleo. En la escala de vida de una persona eso obviamente no va a pasar, pero a diferencia de la otra, tiene una generación estable. Y para un sistema eléctrico eso es bueno, ¿ya? Una máquina termoeléctrica, una central a gas natural, por ejemplo, la que está en Quillota, mientras tenga gas natural, va a operar de forma constante, parejita, sin ningún problema. No va a depender si hay viento o no hay viento, no va a depender si hay nube o no hay nube, de nada de eso. Y eso es bueno para un sistema, ¿ya? Chile tiene mucho recurso solar, tiene bastante recurso eólico, pero tiene más recurso solar, pero tiene problemas con los hidrocarburos, ¿ya? No tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos carbón, no tenemos extremos, tenemos carbón, pero un carbón subituminoso, un carbón de mala calidad, tenemos gas, tenemos metano y pozos de petróleo en Magallanes, pero poquito, y es tan poquito que lo que se produce ahí se queda en Magallanes, no se ocupa en el resto del país, ¿ya? Ese es el panorama, desde una forma de clasificarla según la fuente. ¿Cómo se puede generar energía a través de esto? Rápidamente, un panorama muy rápido, con las fuentes renovables, energía eólica, los molinos, uno cuando va hacia el norte ve estas torres gigantes que generan energía eléctrica gracias al viento, o generadores eólicos, o molinos también le dice a la gente, los paneles fotovoltaicos, ya son cada día más cotidianos hoy en día. Uno en la ciudad es bastante común ver estos paneles en las carreteras, ver las plantas fotovoltaicas. Termosolar, acá tenemos dos sistemas que toman el calor que proviene del sol para transformarlo en energía eléctrica. Acá tenemos un sistema de agua caliente sanitaria, acá abajo. Y acá arriba, ¿qué creen ustedes que son estas cosas que brillan acá? ¿Alguien podría decirme qué cree que es esto que se ve que brilla aquí? Marcelo, Francisco, no sé quién fue, alguien me dijo, son espejos. Marcelo. ¿Están de acuerdo? ¿Son espejos? Levanten la manito, o alguien que diga no, que están en desacuerdo con Marcelo.
Ni sí ni no. Sí, Karen dice que sí son espejos. Efectivamente son espejos. Bueno, ahí se ve, igual hay un poco de trampa en la imagen, y se ve como las nubes reflejadas. ¿Ya? Efectivamente son espejos, son helióstatos. ¿Ya? Es un concentrador solar de potencia. En el norte de Chile hay uno. Y lo que hace es tomar la energía siendo más purita. Perdón, ¿Sí? ¿esa instalación queda acá en Chile? Esta foto no es de Chile, pero hay una en Chile. Les voy a mostrar más adelante la de Chile. Y les voy a comentar brevemente la que está en Chile. Es un concentrador solar de potencia, lo que hace es tomar energía, no tan correcto como se lo voy a explicar, pero energía térmica del sol y la refleja en este punto acá arriba, y este punto acá arriba es capaz de llegar a temperaturas sobre los 600 grados Celsius. ¿Ya? Toma mucha temperatura y calienta un fluido para finalmente transformarlo en energía eléctrica. Nuevamente, para no alargarme, si alguien quiere entender más en detalle cómo opera esto, lo podemos conversar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La hidráulica. Aquí tenemos hidráulicas de pasada, donde se interviene el río en alguna parte, se saca un cierto caudal, se deja caer y el caudal se devuelve a agua abajo del mismo río. ¿Ya? Aquí se aprovecha la energía cinética y la energía potencial por diferencia de altura de las corrientes de agua. ¿Qué más tenemos? La geotermia. La geotermia es una energía que proviene de la Tierra. Obviamente sacamos calor de la Tierra para producir energía eléctrica. Tenemos energía ondimotriz, depende del sol, estamos hablando. La energía ondimotriz es la energía de las olas. ¿Ya? ¿Y por qué está asociada al sol? Porque el sol calienta la Tierra, se produce viento y los vientos producen olas. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la energía mareomotriz, que se la debemos a la Luna, ¿ya? Que obviamente ahí depende de las mareas. ¿Ya? Las mareas son muy dependientes de la Luna. La Luna cómo atrae gravitacionalmente las masas de agua. Entonces, mareas altas, mareas bajas mueven grandes masas de agua en un sentido o en otro, y esa energía de ese movimiento se puede aprovechar con equipos como este. ¿Ya? En el mundo hay varios pilotos de esto, no son tan masivos porque instalar cualquier cosa en el agua es bastante caro. ¿Ya? Y el mar es bastante agresivo también con los materiales. Eso es un panorama rápido de las fuentes de generación, y por otro lado, como fuentes renovables, por el lado no renovable, tenemos las típicas termoeléctricas de ciclo abierto, termoeléctricas de ciclo combinado, pero no necesariamente tienen que ser con algún combustible. Si se fijan, acá tenemos un ingreso combustible y acá también tenemos que tener un ingreso combustible. No necesariamente una termoeléctrica tiene ingreso combustible. ¿Por qué? La geotermia. Cerro Pabellón, una planta que está en el norte de Chile. Yo lo voy a mandar después esta slide en PDF para que vean ahí los links que van en la presentación. Una planta de 91 megawatts de potencia. Toma energía térmica de la Tierra, toma calor de la Tierra, se llama calor de alta entalpía, mucha temperatura, y la mete a un proceso donde calienta agua, ¿ya? Y el agua produce un ciclo de vapor que se llama, y finalmente mueve una turbina y produce energía eléctrica. En estricto rigor, técnicamente una planta geotérmica es una termoeléctrica, pero en vez de quemar algo, toma el calor de la Tierra. Y la pregunta que me hacían recién, el concentrador solar de potencia, Cerro Dominador, el que está en Chile, en el norte de Chile. En el norte de Chile es particular porque tiene un mix. Tiene dos plantas que están acopladas, una planta termosolar, que el concentrador solar en sí, que es de 110 megawatts de potencia, y acoplado también tiene una planta fotovoltaica de 100 megawatts. ¿Ya? Acá el calor, ¿de dónde viene? Del sol, para finalmente hacer un ciclo muy similar a este, pero en vez de meter un combustible de quemar algo, tomamos o el calor de la Tierra o el calor del sol. Y en esencia también son termoeléctricas. Y almacenamiento de energía. ¿Por qué almacenamiento de energía? Aquí vamos a ver, creo que el último cuadrito me va a dar la razón por qué vamos a hablar de almacenamiento. Una forma de clasificar, a nosotros que nos gusta clasificar todo, lo podemos clasificar por alta potencia, una alta potencia que puede incorporar un sistema
un equipo, digámoslo mejor, un equipo, un sistema eléctrico, o un equipo que puede entregar mucha energía, o mucha potencia, ¿verdad? Cuando tenemos esta energía almacenada, ¿qué tecnologías existen en el mundo? Una más desarrollada que otra, obviamente, sistemas magnéticos, cinéticos, eléctricos, hidrocinéticos, electroquímicos, químicos, y por acá se repiten, si se fijan, hidrocinético está acá arriba como mucha potencia, y está acá abajo como mucha energía, ¿ya? Los hidrocinéticos. Y en sencillo, ¿a qué me refiero? Los magnéticos son superconductores magnéticos, son grandes imanes que pueden almacenar energía. ¿Existen en el mundo? Sí, pero a nivel de piloto. No hay nada masivo, nada que esté desarrollado a nivel industrial. Sistemas cinéticos, volantes de inercia, estos sí ya están más desarrollados. Son sistemas donde se almacena energía en forma de rotación. Hay una masa que está rotando y empieza a rotar y se queda rotando porque está en vacío, están levitadores magnéticos, hay una cierta configuración que se disminuye las pérdidas, y como queda rotando, y yo cuando necesito esa energía, lo tomo de la rotación, la tomo de la energía cinética que está ahí, y muevo un generador eléctrico. Existen sistemas de volante de energía para almacenar energía en aplicaciones de respaldo eléctrico. Supercondensadores, sistema eléctrico puro, supercondensadores. Y quizás si a alguien eléctrico le puede hacer sentido que esto es como una batería, pero que se descarga muy rápido. Hidrocinéticos son las centrales de bombeo. Tengo una slide que voy a voy a explicar brevemente qué es una central de bombeo. Electroquímico, las baterías. Químico, acá viene a aparecer el hidrógeno. Hidrocinético, obviamente, nuevamente las centrales de bombeo. Entonces, las centrales de bombeo, alta energía y alta potencia, pueden estar en los dos campos. ¿Y por qué les comento esto? Porque aparece el hidrógeno acá. El hidrógeno, una forma de encasillarlo en algún proceso de la energía es en el almacenamiento de energía. Y lo puede empezar a mirar con esos ojos. Lo puede empezar a comparar con otros sistemas para almacenar energía. Un panorama rápido. Este slide, estos números son bastante viejos, no voy a entrar en detalle, después ustedes si quieren lo miran con detalle. ¿Cuántas plantas en el mundo habían de almacenamiento de energía? En baterías principalmente, al 2016, 950 proyectos. Sistemas de bombeo, 352, térmico, electromecánico y plantas que operaban a hidrógeno, ¿ya? Al 2016 habían 11 plantas, la capacidad instalada y la energía que podían entregar horas. Si se fijan acá, el sistema que más tiempo puede almacenar energía es la hidroenergía de bombeo o los sistemas de bombeo. Aquí hay otro diagrama que hace lo mismo, un esquema más gráfico de la tabla anterior a esta, que en sencillo que tenemos por este extremo, que puede almacenar mucha potencia por mucho tiempo las grandes represas de agua, y por el otro extremo, poca potencia y en poco tiempo la batería, los supercondensadores, ultracapacitores, que es lo mismo. Y el hidrógeno podría ser como todo este cuarto de acá, de este gráfico. En ese rango podría moverse el hidrógeno. Es bastante versátil por el lado de potencia y por el lado de energía. A esto me refería con los sistemas de bombeo. Muy simple, tenemos un caudal. Chile, creo que en la región metropolitana había uno, no estoy seguro si existe todavía. Pequeñito, no como este, ¿ya? Hay un caudal, se captura el agua, se bombea hacia arriba, se ocupa energía eléctrica para bombearlo a un reservorio, y después se deja caer para nuevamente producir energía eléctrica. Me dicen, oye, qué absurdo esto, ocupáis energía eléctrica para subirle, después generaría energía eléctrica para ocuparla. Sí, en esa esencia es como raro, pero la lógica de esto es para entregar energía en horas que hay escasez de energía y que estoy obligado a quemar algún combustible, en horas que no tengo sol, en horas que el viento es muy inestable. Entonces, cuando la energía en el día es muy barata, cuando tengo mucho sol y la energía es muy barata, subo agua. Y cuando la energía es más cara, es la noche, cuando tengo que entrar con generador diésel, generadores a carbón, equipo a gas natural,
hidrocarburo, en ese momento me conviene, en vez de quemar algo, dejar caer el agua y producir energía eléctrica nuevamente. Chile tiene un proyecto, proyecto de Espejo de Tarapacá, ¿ya? Valhalla se llama este proyecto, de la empresa Valhalla. El proyecto se llama Espejo de Tarapacá, que quiere hacer exactamente lo mismo. Pero acá lo quieren hacer con agua de mar, ¿ya? Tomar agua de mar, subirla 630 metros sobre el nivel del mar y después dejarla caer para producir nuevamente energía eléctrica. También tenemos un sistema de aire comprimido. Acá están los volantes de inercia que les decía antes. Se hace rotar una masa, un bloque de algo que está levitando, está al vacío, no hay pérdida. Y después cuando yo necesito tomar esa energía, la acoplo a un generador y produzco energía eléctrica. La batería, sin lugar a duda, el gran competidor del hidrógeno viene siendo las baterías. Cuando hablamos de batería, no es una batería, no es una pila, es un conjunto de contenedores llenos de baterías, ¿ya? No existe una batería gigante. Cuando uno habla de un banco de baterías, generalmente son muchas baterías acopladas en conexiones en serie paralelo. Acá está. Acá sí, esta foto es de Cerro Dominador, de la planta que está en Chile. Y aquí se aprecia muy bien la planta, el concentrador solar de potencia, con los espejos, la torre. Acá está en construcción todavía. Acá tienen los tanques de sales fundidas. Acá está la planta termoeléctrica. Y por acá atrás está la planta fotovoltaica de 100 megawatts. ¿Ya? Acá más fotos de Cerro Dominador. ¿Ya? Acá se ve ya cómo están alineándose los helióstatos, los espejitos que están acá abajo. Vamos, con todo este sustrato de información, tratemos de avanzar sobre el hidrógeno en sí. Es bastante romántico el hidrógeno. Con una de estas fotos que a mí me encantan, uno hace una mini introducción al hidrógeno. ¿Han visto estas fotos? ¿Alguien ha visto unas fotos de estas en internet, en redes sociales? No sé, estas típicas fotos del espacio, de galaxias, hasta de estrellas. ¿Han visto alguna foto así alguna vez? O yo nomás soy el fanático de estas cosas y busco estas fotos. Marcelo por ahí ha visto fotos. Cuando uno ve a simple vista, no se ve así por temas de exposición de la vista, de la atmósfera y cosas así, pero los telescopios sí son capaces de tomar espectros que el ojo no puede ver. Uno cuando mira esta foto, el Francisco también me dice que sí ha visto por ahí alguna de estas fotos. Estas fotos están cargadas de hidrógeno. Estas fotos, estos tonos rojitos, obviamente hay filtros para destacar algunos colores, ¿ya? No están coloreadas forzosamente, sino que se resaltan algunos colores para que el científico, el astrofísico que hay detrás, diga, ah, acá tenemos oxígeno, hidrógeno, trazas de nitrógeno, trazas de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante para nosotros es que estos tonos rojos que uno ve es hidrógeno. Es un tipo de emisión que se llama H-alfa, una emisión muy particular del hidrógeno en el universo, ¿ya? La historia del hidrógeno es bastante larga. Tiene un átomo bien viejito, tiene más de 13.800 millones de años de vida, ¿ya? ¿Por qué es tan viejito? Porque el hidrógeno se creó al inicio del tiempo. Se creó, fue el Big Bang hace 13.800 millones de años. Hubo una sopa de cosas, ¿ya? Hay varios segundos, microsegundos que los científicos están especulando mucho, se va a seguir especulando mucho qué pasó. Entonces, lo que se puede estimar con mucha precisión es lo que pasó pocos segundos después del Big Bang. Hubo una sopa de cosas, ¿ya? Pero a los 380.000 años más o menos después del Big Bang, cuando el universo se pudo enfriar un poco, toda esta sopa de partículas, que principalmente son quarks, que se llaman, son partículas elementales, los quarks son los que componen los protones, se pudieron empezar a juntar. Cuando el universo se enfrió, ¿qué quiere decir? Que se dejaron de mover tan rápido todas estas cosas, se enfrió lo suficiente como para que los quarks se empezaran a juntar, empezaran a formar protones, y los protones empezaran a conversar con los electrones que estaban dando vuelta y empezaran a formar átomos. Los primeros átomos que se crearon en el origen del universo fueron átomos de hidrógeno y algunos pocos átomos de helio y sería.
se creó hidrógeno, entre el orden del 75, 80, 85% de hidrógeno se creó en ese instante, a los 380.000 años después del Big Bang, y de un poquito de helio. Y sería, no se creó ningún elemento más. Después, el resto de elementos se creó de la tabla periódica a medida que se fueron gravitacionalmente aglomerando hidrógenos con helio, se empezaron a juntar, se empezaron a formar estrellas, nubes de gas primero, estrellas, y empezaron a formar átomos más complejos, ¿ya? Pero todo el hidrógeno que existe en el universo, absolutamente todo el hidrógeno que existe en todo el universo, se creó en ese instante de tiempo, ¿ya? 380.000 años después del Big Bang. Ahí se creó el hidrógeno y no se ha vuelto a crear, y no hay proceso en el universo, ni menos, obviamente, el proceso que pueda crear el ser humano para que se produzca hidrógeno. El hidrógeno que se creó ahí es el que se creó y se acabó. Lo que ha pasado es que ese hidrógeno marginalmente se ha ido transformando en átomos más complejos. En el Sol, por ejemplo, lo que hace el Sol es tomar hidrógeno, fusionarlo y crear helio. Y después de helio se empieza a seguir fusionando, se crean átomos más complejos. En el universo, al día de hoy, obviamente son estimaciones que son, no son tan difíciles de calcular en realidad, 3/4 partes del universo es hidrógeno. Helio, el otro cuarto casi, y ya un conchito o una pequeña cuya de esta torta son los otros elementos, carbono, neón, nitrógeno y otros, ¿ya? Entonces el universo principalmente es hidrógeno. El hidrógeno se descubrió en 1776 por este señor Cavendish, Henry Cavendish. Lo descubrió porque, a pesar de que muchos años antes había sido descrito, él lo descubrió con el método científico, lo dejó bien documentado en 1776. El Sol, igual que todas las estrellas, absolutamente todas, quema hidrógeno. Cuando decimos quema, en realidad es una fusión nuclear. Toma dos átomos de hidrógeno para, después de, se me olvidó, 3-4 procesos químicos, transformarlo en helio. Y después otro elemento más pesado. El Sol quema 700 millones de toneladas de hidrógeno por segundo. 700 millones de toneladas, una cantidad brutal. Pero si no fuera así, no podría existir vida en la Tierra. Con esta cantidad de hidrógeno que quema en un proceso de fusión, llegan a la Tierra, puede emitir del orden de 186 millones de kilowatt-hora por cada kilo de hidrógeno que se consume, pero en un proceso de fusión nuclear, cosa que en la Tierra existe en forma experimental. En el ITER y el tokamak son reactores de fusión, pero son experimentales todavía. Es el 75% de la materia del universo, ya se lo dije. En este pequeño pálido punto azul, desde el punto de vista de masa, no de volumen, corresponde a menos del 0,15% de participación. Y esto nos va a pecar mucho. Es el átomo más pequeño y liviano de la tabla periódica. Y nos va a pecar mucho y nos va a doler mucho en algunos análisis que tengamos que empezar a mirar más adelante. Entrando un poquito más en el detalle fino de la historia, este señor Paracelso fue un alquimista que fue el primero que tiene registros más livianos, más laxos sobre el hidrógeno. Por allá por el año 1400 encontró un gas que aparecía cuando mezclaban metales con ciertos ácidos, pero no documentó más que eso. Por eso se le atribuye a Cavendish 200 y tanto, 300 y tantos años después. Robert Boyle, este personaje ya redescubrió lo que había hecho este señor Paracelso mezclando limaduras de hierro con ácido, ¿ya? Pero todavía no fue tan riguroso como Cavendish, ¿ya? Que ya se le atribuye el descubrimiento. Y también descubrió que cuando tenía hidrógeno, cuando lo pudo aislar y lo mezclaba con oxígeno, que en realidad lo mezclaba con aire, ¿ya? Cuando lo mezclaba con oxígeno, producía agua, ¿ya? Wow, primero pudo aislar y producir hidrógeno, y después se dio cuenta que si lo mezclaba con aire, producía agua. Súper importante. Y de ahí viene el nombre de hidrógeno, Lavoisier, ¿ya? Que yo creo que más de alguno se acuerda del colegio de este personaje, Antoine Lavoisier, le puso el nombre, lo bautizó, pero solamente lo bautizó,
no lo descubrió. Hidrógeno porque viene del latín, obviamente, como muchos nombres, productor de agua. En el año 1800 se obtiene por primera vez hidrógeno y oxígeno por un proceso que se llama electrólisis, que lo vamos a ver el próximo miércoles. En el 1820 se ocupó como combustible en algunas máquinas. En 1828 se esbozó a nivel de patentes principalmente una primera celda de combustible, que la vamos a ver creo que en la tercera sesión conmigo, la celda de combustible. William Grove la desarrolló poquitos años después, más o menos 20 años después de que se describió como en un papel, alguien la pudo construir, le llamaban batería voltaica, pero lo que hoy en día en la práctica es una celda de combustible, una fuel cell. En 1874 se produjo hidrógeno por un proceso llamado electrólisis, que vamos a ver en bastante detalle porque de ahí viene todo el famoso hidrógeno verde por este proceso llamado electrólisis. 1898 se logró llevar a estado líquido. Esto lo dice la literatura, igual me cuesta creerlo, pero uno tiene que apegarse a lo que dice la fuente. Porque para llevarlo a estado líquido, el hidrógeno necesito bajarlo a 10 Kelvin, menos 253 grados Celsius. Menos 253 grados Celsius. Me pregunto yo acá que comento esto, ¿cómo llegaron a esa temperatura en 1898? Bueno, hay varias formas, jugando con presión, procesos de presión y de compresión y descompresión de bajar temperatura. Pero igual, me hace ruido este hito. Ya en el siglo XX que tenemos, miren, en el 1920 tuvimos la primera idea, la humanidad tuvo la primera idea de vehículos a hidrógeno. 1928 se hizo el primer motor que funciona a hidrógeno. Ojo, funciona a hidrógeno. Por ahí alguien me comentó el otro día que había visto una noticia de autos que funcionaban a agua. Yo no sabía si reír o llorar. ¿Ya? El mundo da para todo. ¿Ya? No, pero eso no existe. 1928, la primera patente del motor que funcionaba a hidrógeno. 1930 se hizo el primer prototipo de auto hidrógeno. 1930. 1932 lo pudieron ya mover por gasoductos. 1937, con el accidente de Zeppelin, lo vamos a comentar más adelante. 1937. 1950 se hizo la primera celda combustible alcalina, un tipo de celda combustible, la vamos a comentar creo que la tercera clase. 63, los primeros cohetes espaciales se lanzaron con hidrógeno. Yo creo que más de algunos de ustedes, de mi época, yo creo, y de ese rango de edad, vimos el transbordador espacial cuando despegaba de la Tierra, que tiene 3 cilindros. ¿Ya? Hay uno que tiene hidrógeno y los otros tienen oxígeno. Y lo que hacen es juntar todo esto en la tobera, en un punto, y esta unión de oxígeno con hidrógeno produce mucha energía. Y es lo que finalmente terminaba elevando el transbordador espacial al espacio. Y esto lo hizo la NASA en 1963. Se ocuparon celdas de combustible en lo espacial, en los programas espaciales Gemini y Apolo, el programa que fue a la Luna, en 1969. Se ocuparon celdas de combustible con hidrógeno. La NASA, en el fondo, estas 3 últimas fechas, ¿por qué son importantes? Porque la NASA fue uno de los grandes promotores del hidrógeno. ¿Ya? Lo ocupó de forma brutal y fue el primero que hizo mucha normativa de seguridad, los primeros sistemas de almacenamiento, grandes sistemas de almacenamiento de hidrógeno se hicieron en la NASA. En 1970 se crea la primera Asociación Internacional del Hidrógeno, 73 primer simposio, Economía del Hidrógeno, 74 otra conferencia, 1980 se retoma lo que se había hecho en 1930 de hacer vehículos a hidrógeno y se retoma con mucha fuerza porque el 89, desde el 89 se empezaron a hacer buses a hidrógeno y uno de los primeros buses lo hizo una empresa llamada Ballard, una empresa canadiense, una de las empresas top de línea, una de las mejores empresas del mundo que hace celdas de combustible. ¿Ya? Y una tecnología muy particular que se llama PEM, PEM. PEM Fuel Cell, las mejores celdas PEM las hace Ballard y ellos hicieron el primer bus a hidrógeno en 1993. ¿Y por qué les muestro todo esto? Es que ¿qué sentido tiene que me hable de esto? Tiene sentido, porque quiero demostrarles con esto, de forma concreta, que el hidrógeno no es nada nuevo. El hidrógeno es una tecnología
que se descubrió en 1770 y algo por este señor Cavendish, ¿ya? Y de ahí empezó a avanzar aceleradamente en distintos procesos, ¿ya? Electrólisis, celdas de combustible, la aplicación que hizo la NASA, que le dio un tremendo impulso, y finalmente las aplicaciones en transporte, ¿ya? Entonces, por favor, siempre cuando se le hable de hidrógeno, tengan presente que no es nada nuevo, en absoluto. Algo que viene hace rato moviendo y movilizando el mundo. Bueno, ahí está de nuevo 1993, el primer vehículo de hidrógeno. Y para ir cerrando con este último capítulo, algunas propiedades del hidrógeno y un pequeño mini panorama que ustedes se queden con literatura y de la normativa que existe, lo que hay. Algunas propiedades, características generales. El hidrógeno es incoloro, inodoro, insípido, no es tóxico, no es radioactivo. No se ve, no se huele, no se saborea, ¿ya? No es nada, ¿ya? No se van a dar cuenta que hay hidrógeno en el ambiente. Masa atómica 1, masa molecular 2, ¿ya? No digo nada nuevo porque la molécula de hidrógeno son 2 átomos de hidrógeno juntos, ¿ya? Y generalmente las masas moleculares vienen gobernadas por cuántos protones hay en el conjunto. Y si hay un átomo de hidrógeno es un protón con un electrón, no tiene neutrones. Si alguien no sabe de qué estoy hablando, me pregunta, ¿no? Yo asumo que todos sabemos que un protón, neutrón y electrón. El átomo de hidrógeno solamente es un protón con un electrón dando vuelta, nada más. Cuando se juntan 2 átomos de hidrógeno forman una molécula de hidrógeno, y ahí tenemos los 2 protones que finalmente C2 vienen a darle la masa a la molécula de hidrógeno. Y este numerito 016 son enlaces, es parte de energía de enlace y los electrones, ¿ya? Principalmente parte de energía de enlace. Isótopo, ¿qué me refiero con isótopo? Yo creo que algunos quizás se deben acordar del colegio eventualmente. Yo tengo, como les decía, el átomo de hidrógeno con un protón, un electrón, y si a este núcleo que tiene un protón yo le empiezo a sumar, a ver, no es que yo lo haga voluntariamente, si este núcleo empieza a tener neutrones, está el protón solito y tiene un neutrón, se genera un isótopo. Si tiene otro neutrón, se genera otro isótopo. El proteo es el hidrógeno por defecto. Vamos a hablar del núcleo, no de los electrones, del núcleo atómico. Solamente tiene un protón, ese es el proteo. Tiene un protón, no hay neutrones. Es lo más normal y lo más común del hidrógeno. El deuterio tiene un protón y un neutrón. Tiene 2 nucleones en el núcleo, se llaman nucleones, protón y neutrón. El tritio, H3, tiene un protón y 2 neutrones. Ahí están los 3. Y así sucesivamente hasta llegar al H7. El H7 tiene un protón y 6 neutrones. ¿Ya? Los 6 neutrones más 1 me dan los 7. Existe en la naturaleza todo esto que están acá. Obviamente el proteo es lo más común, el deuterio y el tritio existe, pero en muy bajitos porcentajes. Y ya del H4, o sea, un protón con 3 neutrones, y al H7, un protón con 6 neutrones, son elementos muy inestables, son radioactivos, ¿ya? Hay muchos neutrones en el núcleo, no les gusta estar juntos a estos bichos y se empiezan a escapar, o los neutrones empiezan a mutar y se transforman en protones. Una historia larga y que podríamos conversarla en otra reunión. 1 kilo de hidrógeno, y esto es lo que nos empieza a pesar y nos va a empezar a doler todo el rato, ¿ya? 1 kilo de hidrógeno ocupa un volumen a esta presión y a esta temperatura, ¿ya? A una atmósfera ya 20 grados Celsius, o sea, condiciones estándar que se llama, de 14 litros, ¿ya? Y esto es harto. 1 kilo, 14 litros. Tienen que pensar que el agua, por ejemplo, 1 kilo de agua ocupa 1 litro. Porque la densidad es 0,9998, ¿ya? 1. Pero en el hidrógeno no, la densidad es muy bajita. Acá está la densidad. La densidad del hidrógeno, cuando hablamos de densidades de un gas, siendo muy riguroso, tengo que decir a qué presión y a qué temperatura, porque depende de la presión y la temperatura es la densidad que tengo, ¿ya?
La densidad depende de la presión y la temperatura de cualquier fluido. Uno se la echa al bolsillo cuando habla del agua, de las cosas líquidas, pero cuando habla de gas necesita decir, si habla de la densidad, a qué presión y a qué temperatura. ¿Ya? Pero en condiciones normales que se llaman, una atmósfera de 0 grados Celsius, la densidad es 0.089 kilos de hidrógeno por cada metro cúbico. Imagínense esto en un cubo de 1 metro, una arista de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ancho, alto, largo. En 1 metro recién tengo 0.08 kilos, no tengo nada. Una densidad ínfima. Y en condiciones estándar, que es una atmósfera de 20 grados Celsius, un poquito más de temperatura, 20 grados más que las condiciones normales, 0.083, muy poquito. En el fondo la densidad de hidrógeno es muy pequeñita. Y eso nos va a jugar en contra todo el rato. Y nos va a pesar y nos va a doler todo el rato. Dato nomás, punto de ebullición, 20 Kelvin, punto de fusión, 14 Kelvin. Bueno, estos puntos también dependen de una u otra forma de las presiones. ¿Ya? Se hace un diagrama de fase para entenderlo bien. Pero son datos referenciales. Este dato sí es súper importante y tiene que acompañarnos en todas las sesiones. Poder calorífico inferior. O en la literatura aparece como LHB, Low Heat and Value, o PSI, poder calorífico inferior. 120 megajoule por kilo. Megajoule. Aquí esta unidad la vimos que dijimos que era unidad de energía y la podíamos pasar a kilowatt hora. Si este numerito lo pasamos a números más cotidianos, tenemos 33,33 kilowatt hora por kilo. Poder calorífico superior, 141, y límite de explosión, 4% a 75%. ¿Ya? Este también número no juega en contra porque en bajos rangos de concentración es explosivo, se puede quemar, digámoslo así, más el concepto explosivo es como agresivo. Se podría combustionar el hidrógeno en bajas concentraciones y en altas también. Por ejemplo, el gas natural, el rango es más pequeñito. ¿Ya? En el hidrógeno este rango es bastante amplio. Y acá está destacado en verde para que ustedes lo mantengan en su retina. Y no lo olviden nunca, 33,33. Este es el número mágico del hidrógeno. ¿Cómo interpretamos este número? Y cada vez que yo tengo que hacer cálculos de dimensionamiento de planta de hidrógeno, que me toca hacer aparte de ser funcionario, yo hago clases en la universidad y a veces me toca hacer estos cálculos. Este número es la receta para todo. ¿Cómo interpretamos este número? Y que no lo olviden nunca, 1 kilo de hidrógeno, imagínense que podríamos tener una bolsita con 1 kilo de hidrógeno. Ese kilo de hidrógeno equivale a 33,3 kilowatt hora de energía. Ojo, energía, no dije energía eléctrica. Depende cómo lo ocupe, depende si lo meto a un motor, si lo meto a una celda de combustible, lo combustiono en un quemador, en una caldera, si es energía eléctrica, térmica, cinética, lo que sea. Pero no olviden nunca este número. 1 kilo de hidrógeno equivale a 33,3 kilowatt hora de energía. ¿Ya? Otra cosa, ¿cuánta energía útil tengo después? Y eso depende de la eficiencia de la máquina donde yo meta este kilo de hidrógeno. ¿Ya? Pero ese concepto, por favor, manténgalo siempre en su cabeza. El accidente del Zeppelin, vamos a comentarlo, estamos justito en el tiempo para no pasarme más allá de las 5, respetar los horarios. El Zeppelin, accidente, sin lugar a dudas, igual como, y yo lo digo con argumentos, por los accidentes nucleares que han habido. Los accidentes nucleares son errores humanos, son errores de diseño, no tendría por qué haber pasado. Este accidente del Zeppelin, lo mismo. ¿Qué pasó acá? Teníamos un dirigible, Zeppelin es el nombre comercial de esta cosa, pero teníamos un dirigible que estaba lleno de hidrógeno. El Hindenburg estaba lleno de hidrógeno y tenía una lona, no me acuerdo, lona no es el nombre, tenía una cobertura metalizada, bastante combustible, que se podía quemar rápido. No era la mejor envoltura que podía tener el hidrógeno, sin lugar a dudas. ¿Qué pasó? Este Zeppelin atravesó el Atlántico, llegó a Estados Unidos, a la costa este,
obviamente, arrasó el Atlántico. Llegó a un lugar muy seco, el ambiente estaba muy seco, que implica que sea muy seco. Había mucha carga eléctrica, electrostática. Cuando el ambiente es muy seco, se atiende a haber muchas cargas eléctricas sueltas. Cuando hay estática, toco algo y me da la corriente, eso se llama estática. ¿Ya? Y porque en el ambiente hay carga, o en las superficies. ¿Ya? Y eso se propicia mucho cuando son ambientes muy secos. Cuando es un ambiente húmedo no pasa eso porque la humedad trae las cargas y las decanta. Pero aquí era un ambiente muy seco, tenía una torre de anclaje que se ve acá, que no estaba, los eléctricos dicen bien aterrizada, no podía ser un arco eléctrico muy fácilmente. ¿Qué pasó? Una envoltura de esta cosa metalizada, bastante combustible, se acercó a la torre, no la tocó. Como había mucha electrostática en el ambiente, se produjo un arco de corriente, una luz entre estas dos, entre el Zeppelin, el Hindenburg y la torre de anclaje. Se produjo un arco, como una chispa, digamos. Eso, una chispa grande. Una chispa lo suficientemente importante como para que se encendiera la cobertura. Se encendieran materiales. Y se empezara a quemar el hidrógeno y quedara la escoba. ¿Ya? Ese fue el accidente del Hindenburg. Moraleja, si hubiesen hecho los Zeppelin con otro material que no fuese combustible, que no fuese metalizado a la superficie, no hubiese pasado esto, y lo más probable es que hoy en día los Zeppelin hubiesen sido un medio de transporte mucho más masivo de lo que se esperó. ¿Verdad? Problemas de diseño. Por acá también tenemos un experimento de laboratorio, un paper de una universidad de Miami, de la Universidad de Miami, y es súper interesante para que lo tengan claro, porque todos tienen mucho miedo con esto del hidrógeno, que casi que se va a dividir el país en dos y va a explotar todo. Una combustión. ¿Qué pasa cuando se quema un auto que opera a hidrógeno, con un tanque de hidrógeno obviamente, contra un auto que tiene un tanque de benzina? El vehículo de hidrógeno, para que se queme y tengamos un accidente, el cilindro que tiene atrás tiene que romperse. Se le hace una perforación, como en el caso del laboratorio, se le hace una perforación para que se escape el hidrógeno y se empiece a combustionar. Y después le voy a explicar por qué se combustiona así de sencillo. Se empieza a combustionar, bueno, está igual cero, no pasa nada, pero apenas se produce el chispazo, la ignición o se rompe la tubería, rápidamente el hidrógeno, como es muy pequeño, es muy liviano, se empieza a escapar y es una llama muy particular. ¿Ya? Es una llama que asciende muy rápido. ¿Por qué? Porque el átomo más pequeño, es la molécula más pequeña y más liviana que existe. Entonces apenas se escapa, se va derechito, derechito, derechito hacia arriba. ¿Ya? Y esta llama, como le digo, es muy particular del hidrógeno. Acá se ve como grande, masiva, porque lo que se quemó fue el material el envoltorio del Zeppelin. ¿Ya? Acá se rompió y la llama tiene esta particular, es una llama muy cargada a los tonos ultravioleta, es una llama que prácticamente de día puede que no se vea, ¿ya? De día prácticamente no se ve la llama del hidrógeno porque es muy cargada para ultravioleta, para los tonos azules. No es radiativa, si uno está cerca de la llama no va a sentir la llama, pero tiene que estar casi encima de la llama para sentir el tremendo calor que tiene. Eso quiere decir que no sea radiativa. Y muy vertical. Esas son las típicas propiedades de una llama de hidrógeno. Aquí tenemos, se empezó a quemar el auto con la gasolina, acá al lado derecho. Si se fijan, a los 60 segundos, vean cómo la llama se achicó, casi no queda hidrógeno. Y el auto está mal el auto. ¿Ya? Pocas autos que quedan. A los 90 segundos, miren no sé si eso es llama ya, algo, ¿no? Un gas se tiró el auto. ¿Ya? No le queda nada. Versus la gasolina que se sigue quemando. Ojo, se sigue quemando y sigue contaminando. La gasolina cuando se quema produce una nube negra. 140 segundos, ya el hidrógeno no queda nada. ¿Ya? Pero el auto se sigue quemando y destruyendo. Moraleja, para que lo tengan súper presente. El hidrógeno se escapa muy rápido, se combustiona muy rápido y no pasa nada más. Cuando se combustiona, sale el hidrógeno del estanque, se encuentra con el oxígeno
y esa reacción de encontrarse el hidrógeno con el oxígeno que está en el aire, libera energía, libera calor, se produce esta llama. ¿Y qué se produce? Vapor. La combustión del hidrógeno lo único que produce es vapor, versus la combustión del estanque de gasolina, el estanque de petróleo, lo que quieran. Puede estar mucho rato combustionándose, y va a producir un montón de contaminantes, porque la gasolina, la parafina, la benzina son hidrocarburos, tienen carbono en sus moléculas, y ese carbono cuando se libera se ve negro. ¿Ya? Entonces, el otro día en una conversación que tuvimos, una forma de ejemplificar en la forma más cotidiana a una autoridad local, dije, ¿sabe qué? Si tenemos un estanque enorme a hidrógeno y un estanque enorme a petróleo, acá en la región, si llega a haber un accidente, que puede haber, ¿ya? Pero la tecnología es tan avanzada que la probabilidad de que pase, que se rompa, o que llegue una llama, o que haya un punto de ignición, una chispa, es extremadamente baja, Pero supongamos que pasó. Un error humano y pasó. El estanque de petróleo se va a incendiar. El estanque de petróleo, chiquillo, puede estar días quemándose, produciendo una nube negra y no es forma de apagarlo. No es que vengan los bomberos, le echen agua y se apague, eso no es así. Puede estar días encendido, hay químicos y tecnología para mitigarlo rápidamente, pero puede estar días encendido, un estanque bastante grande, días encendido, produciendo una llama negra, perdón, una nube, muy negra. ¿Ya? Un mismo estanque lleno de hidrógeno, la misma cantidad de hidrógeno, un estanque lleno, si se quema, se va a quemar en pocos segundos, ¿ya? Y va a producir vapor de agua, y no nada más. ¿Entienden la diferencia? De un accidente, de un combustible como el petróleo, por ejemplo, contra el combustible como el hidrógeno, hay una tremenda diferencia, ¿ya? Suponiendo que llegase a haber un accidente, ¿ya? Que, como les decía, la tecnología hoy en día es muy poco probable que suceda, pero si llegase a suceder, los sistemas de contención son muy avanzados y el hidrógeno, la forma de combustionarse es extremadamente rápida, y lo único que va a liberar, aparte de calor, va a ser vapor de agua, y nada más, no como un estanque de diésel que puede estar varios días quemándose y produciendo una nube tóxica negra. Algunos números que nos permitan comparar, comparación del hidrógeno en distintas fases, en estado gaseoso, en estado líquido. ¿Ya? Ya les dije, 1 kilo de hidrógeno equivale a 33,3 kWh de energía. Pero para hacer la comparación, como es un gas tan poco denso, es un gas tan liviano, es una molécula tan pequeña, 1 kilo de hidrógeno equivale a 11 metros cúbicos, ya se lo había anticipado, a 14 litros en estado líquido. Ya, ojo, que llevarlo a estado líquido hay que bajarlo a 10 Kelvin, a muy baja temperatura. Y eso equivale a 33,3 kWh de energía. Si yo me quisiera ir, para no darle la lata y analizar toda la tabla, al otro extremo de la tabla, para yo tener en hidrógeno 1 kWh de energía, solamente necesito 0,03 kilos de hidrógeno. Para que nos hagamos una idea, una casa consume al mes del orden de 150 kWh. 150. ¿Ya? Si yo tuviese 5 kilos de hidrógeno, solamente 5 kilos de hidrógeno podría tener energía para una casa, para todo un mes. ¿Ya? No estoy pasando por la eficiencia de los equipos ni cosas que vamos a ver más adelante, pero para que nos damos un orden de magnitud. Si lo queremos comparar con otros combustibles, el hidrógeno podría estar inserto en el rubro de los combustibles. Tenemos 1 kilo de hidrógeno equivale a 2,78 kilos de gasolina. Ojo, estoy diciendo kilos. ¿Ya? Obviamente nosotros la compramos en litros, ¿ya? Pero necesito hacer un análisis que comparemos peras con peras, kilos con kilos. 1 kilo de hidrógeno equivale a 2,78 kilos de gasolina, 1 litro de hidrógeno a 0,2, de ahí nos vemos perjudicados, y 1 litro de hidrógeno, pero a 350 bar presurizado, a 350 bar, que
alta presión, a muy poquita gasolina. Ya en estas dos últimas líneas, el hidrógeno va perdido, ¿ya? Pero sale ganando por lejos cuando yo hago comparaciones en unidades de masa. Y lo podemos ver mejor en esta tabla. Por el poder calorífico inferior, cuando hablamos de la energía del hidrógeno, la energía de la benzina, del petróleo, del gas, lo que sea, en el fondo lo que estamos comparando es este concepto que se llama poder calorífico inferior, que es la energía que está contenida en un elemento. En este caso, hidrógeno, metano, propano, gasolina, diésel. ¿Qué tenemos por acá? El hidrógeno tiene casi 120 kilojoules por gramo, el metano solo 50, el propano 45, gasolina 44,5 y diésel 42,5. Acá están los factores. El hidrógeno tiene 2,4 veces más energía que el metano. El metano es gas natural, CH4. ¿Ya? El hidrógeno tiene 2,4 veces más energía que el gas natural. Tiene 2,6 veces más energía que el propano. Casi 3 veces más energía que el petróleo. ¿Ya? Entonces, en resumido, el hidrógeno le da paliza a cualquier otro combustible cuando yo lo miro por referente a unidades de masa. ¿Ya? Cuando digo masa, me refiero a kilos. ¿Ya? Quiero correcto, no, la unidad de la masa en este caso, me estoy refiriendo a los kilos, a los kilogramos. ¿Ya? Pero cuando lo veo en unidades de volumen, metros cúbicos en este caso, acá sale trasquilado el hidrógeno. ¿Ya? Va a pérdida completamente. El metano le da paliza, ¿ya? Al hidrógeno 32.000 kilojoules por metro cúbico, 86.000 el propano, 31 millones los combustibles líquidos. ¿Ya? En unidades de volumen no hay por dónde perderse. Sin lugar a dudas, cualquier otro combustible es mejor que el hidrógeno. Entonces, ¿por qué le damos tanta vuelta a esta cuestión? ¿Qué sentido tiene? Porque queremos responder esta pregunta. ¿Cuándo utilizo el hidrógeno? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo almaceno? Cuando uno es capaz de responder cuándo lo voy a utilizar, cómo y cómo lo voy a almacenar, uno dice, me conviene el hidrógeno, me conviene el diésel. ¿Ya? Estoy aislando, me voy a disculpar, estoy aislando la arista ambiental. ¿Ya? Obviamente, si le pongo la componente ambiental, no tiene ningún sentido hablar de combustibles fósiles. ¿Ya? Porque todos los combustibles fósiles tienen carbono en sus moléculas, así que es descartado. Pero tratemos de aislar la componente ambiental y metamos todos los combustibles en el mismo saco. Entonces, si yo necesito analizar cómo, cuándo, cómo lo almaceno, en qué condiciones, qué prestación va a tener, ahí uno puede responder qué tipo de combustible va a ocupar. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Depende. ¿Va a ser un vehículo, un auto, que lo voy a mover? ¿Va a ser una central de respaldo para un hospital, para una municipalidad, para un CESPAM? ¿Va a ser un equipo que va a generar energía constantemente por una central de bombeo de agua, una desaladora? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ocuparlo? ¿Ya? Entonces depende del uso final, por cuál tecnología yo me inclino y cómo lo puedo almacenar también, ¿ya? Que lo vamos a ver en detalle, creo que en la próxima clase. Micro resumen de seguridad, creo que me quedan 2 slides, solamente especial atención a esto, ya les dije. Y esto es lo que pasó en las imágenes en especial del auto. El Zeppelin no, porque hubo un arco, una chispa que saltó entre la superficie del Zeppelin y la torre de anclaje, etcétera, etcétera. Pero en el autito, el científico ahí que hizo el experimento lo pinchó, rompió el cilindro, se escapó y dijo, hidrógeno, se encontró con oxígeno que hay en el aire, que es suficiente oxígeno para que pase esto. ¿Qué se produce cuando se encuentra el hidrógeno con el oxígeno? Se produce agua, H2O, pura, extremadamente pura, que no se puede beber, todos sabemos que no podemos beber agua pura, extremadamente pura, más energía. Y se produce muchísima energía. Esto es mucha energía, 286 kilojoules por mol es mucha energía. 0,2 kWh por cada mol. Un mol es una cantidad ínfima, un número muy pequeñito de materia. Una unidad de cantidad de materia en química.
pero esto es una cantidad brutal de energía. Entonces, ese es el gran problema que tiene. Cuando se libera hidrógeno y se encuentra con el oxígeno, se produce agua y se libera mucha energía. Entonces, ¿qué tenemos que tener precaución? A fuego y explosiones, ¿ya? Como lo que pasó en el Zeppelin. Fuente de ignición, la chispa. Si tengo una concentración de hidrógeno que está confinada, pero tengo una chispa, sin lugar a dudas voy a tener la fuente de ignición y voy a tener un accidente. Si estoy en los rangos y se escapa hidrógeno y se encuentra con el oxígeno, está en este rango de concentraciones, entre el 4 y el 75%, que no lo nota acá, pero está en la otra slide, voy a tener una combustión. Fuga y dispersión del hidrógeno. El hidrógeno, y lo voy a repetir como 5 veces la misma frase en esta slide, como es tan pequeñita la molécula, por cualquier fisura se va a escapar. Y eso es problema. Es un problema, pero que hoy en día está súper controlado. Fallos de almacenamiento de válvulas. Si no se ocupan las válvulas que están dedicadas para hidrógeno, los estanques que están destinados para hidrógeno, que lo vamos a comentar en las próximas clases, lo más probable es que tengamos fuga y no tengamos accidentes, pero eso nos va a fugar hidrógeno que es difícil producirlo. O sea, es como estar botando plata, es como tener el cilindro de gas en la casa y tener la llave abierta botándolo al aire, venteándolo. Sí, se puede intoxicar y todo lo que sea, pero estamos botando plata con lo caro que está el gas. El purgado, súper importante y que está rojo porque es crítico. Acá lo dejo en rojo porque es crítico el purgado. ¿A qué me refiero con el purgado? Es que cuando uno va a llenar de hidrógeno un estanque, cuando yo voy a meter hidrógeno en una tubería, yo necesito limpiar la tubería. Chuta, ¿es cómo limpio una tubería? ¿Qué cosa más freak? ¿Cómo limpio una tubería? Cuando digo limpiar una tubería, tengo que sacar de la tubería cualquier elemento químico que reaccione con el hidrógeno, como por ejemplo el oxígeno. Yo pesco la tubería o el estanque y desplazo el oxígeno que está ahí. ¿Y cómo lo desplazo? Lo más común que hay en el mercado y lo que se hace es meter nitrógeno. Yo meto nitrógeno, lleno de nitrógeno la tubería o el estanque y después meto el hidrógeno. ¿Qué va a pasar? El hidrógeno se va a encontrar con el nitrógeno, estos dos no se gustan y no va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? No va a reaccionar, no se va a liberar energía. Eso es purgado. Y el purgado generalmente es con un gas que no reacciona con el hidrógeno y un gas que ojalá sea barato, ¿ya? Porque se bota después. Y se hace esta limpieza de las tuberías, de los tanques, los cilindros, de todo lo que, por el cual, de cualquier lugar por el cual va a circular hidrógeno. Otra cosa tan importante como la anterior son las emisiones de hidrógeno, son las emisiones tóxicas, las intoxicaciones y la radioactividad del hidrógeno. Esto es así, ¿cierto? ¿O no? Que es tóxico, nos podría intoxicar y que es radioactivo. Supongo que están ahí. Vamos a creer que están más allá de ver un montón de nombres. No, esto es absolutamente falso. ¿Ya? No es tóxico, no es radioactivo, no te va a intoxicar. ¿Ya? No te va a intoxicar porque no se va a quedar confinado, a diferencia del gas. El gas sí puede quedar confinado dentro de una casa. El hidrógeno, supongamos que tenemos voy a decir algo completamente absurdo, pero una fuga de hidrógeno dentro de una casa, el hidrógeno se va a escapar a la alta atmósfera muy rápidamente. Entonces no se va a confinar nunca. En sí no es tóxico y sin lugar a dudas no es radioactivo, salvo que tengamos un H7, que no existe, no es común para nada en la naturaleza encontrar H7 y nadie lo va a producir en el planeta Tierra. Entre un H4 y un H7 en realidad. ¿Qué otra cosa tenemos que tener presente? En contacto con óxido metálico produce calor. ¿Por qué? Por esto mismo. El óxido metálico es un metal que contiene mucho oxígeno, ¿ya? O sea, se oxidó, obvio. Y si se encuentra con hidrógeno, como hay abundancia de oxígeno, se libera energía. Esto que ya les expliqué acá. Daña y es inadecuado para ser utilizado en muchos materiales. No en cualquier tubería se puede inyectar hidrógeno, no en cualquier válvula se puede controlar y confinar el hidrógeno. ¿Ya?
Son tuberías especiales, válvulas especiales, obviamente no las venden en la ferretería ni en el ICI estas válvulas, ¿ya? Son válvulas que se compran dedicadas para la tecnología. Son bastante caras, no las producen en Chile, obviamente, se importan. Tiene un numerito, un dato, el coeficiente Joule-Thomson es un dato que es un numerito que es inverso a casi cualquier otro gas, ¿ya? Cualquier otro gas, cuando se expande, si yo lo tengo comprimido y se expande, su temperatura baja. El hidrógeno tiene un problema. Cuando el hidrógeno está comprimido y se expande, se calienta, ¿ya? Y no porque se cuente con el oxígeno, no, porque es un proceso que está vinculado con un coeficiente propio del hidrógeno, que se llama el coeficiente de Joule-Thomson. Cuando es negativo este numerito, y si tenemos este gas hidrógeno confinado y se expande, sin estar en contacto con oxígeno ni nada, solamente se expande, se calienta. ¿Y por qué les menciono esto? Porque los procesos de expansión del hidrógeno, cuando lo comprimo a 700 bar y después lo tengo que ocupar a 10 bar, hay que descomprimirlo, hay que hacerlo de forma muy controlada, ¿ya? Por este tema, ¿ya? Pero eso ya está solucionado hace rato. Y forma mezcla explosiva con muchos gases, ¿ya? El oxígeno es uno de ellos y el más común porque está abundante en el aire. Y al ser una molécula muy pequeña y liviana, se difunde, se intercala en muchos materiales. Y esto hay que decir un problemita por esta razón. Ser la molécula del átomo más pequeño que existe. Un resumen, un panorama y la última slide, rápido la normativa. ¿Qué normativa existe? El Decreto Supremo 43 del Ministerio de Salud, que regula sustancias peligrosas, y entre un paquete de sustancias está el hidrógeno ahí, tiene 2 artículos, 3 artículos que lo citan, y sería, no hay más. La SEC sacó hace muy poco, una guía de apoyo para autorizar proyectos de hidrógeno. ¿Ya? En la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que tiene que fiscalizar que esto se instale bien. ¿Ya? Aquí van a quedar los links para que ustedes descarguen los documentos oficiales. El SEA también, el Servicio de Evaluación Ambiental, de enero de este año tiene un criterio de evaluación para introducir al sistema, obviamente, proyectos de hidrógeno verde. ¿Ya? Un manual que ocupan los evaluadores, porque ya hay varios proyectos dando vueltas que están en etapas de declaración, de estudio, ¿ya? Y internacionalmente ya hay mucho más. Hay mucho más. Está la ISO, las dos más potentes que existen, es la ISO 15916, la versión actualizada, si la memoria no me falla, es la que dejé ahí, la 2015, y otra versión más antigua, que habla de consideraciones básicas de seguridad en sistemas de hidrógeno. ¿Sí? Y la OSHA lo que hace es preocuparse del trabajador. Seguridad ocupacional y estándar de salud con manejo del hidrógeno. Esta es una OSHA particular abocada al hidrógeno. Esta es pública, ¿ya? Pero la ISO es privada, ¿ya? Se compra, es carísima. Creo que la última vez que la vi estaba a 140 francos suizos. No es barata, ¿ya? Si la tuviese en estricto rigor, no podría compartírsela. Ya estoy tratando de conseguirla, a ver si cómo puedo por lo menos sacar algunos conceptos importantes que la pueda mostrar en otras presentaciones. Y es un panorama rápido. Y resumiendo todo lo que hablamos hoy día, un minuto más, no le robo más tiempo. ¿Qué tuvimos? Un pequeño repaso, hablamos de energía-potencia, potencia también en kilowatts, energía en kilowatt-hora. Había un temita con la continuidad operacional de energía renovable, la intermitencia era un problema, y ahí viene a aparecer el almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía es una forma de disminuir la problemática de la intermitencia del sol, del viento. Después pasamos un poquito a la historia, el primer átomo, y dejé muy patente que el hidrógeno es algo bastante antiguo en el mundo, bueno, en el universo de hace 1.800 millones de años, pero en el mundo hace más de 200 años hay avances en la tecnología del hidrógeno. No es nada nuevo, no es la tecnología de punta, ¿ya? Esto está hace rato en el mundo. Después, en el tercer capítulo de hoy día, vimos elementos descriptivos del hidrógeno, algunos numeritos. El numerito más importante, el número mágico, que 1 kilo de hidrógeno equivale a 33,3 kWh de energía.
y cuando uno lo compara en unidades de masa, es el elemento más energético. Si lo queremos comportar con kilos de diésel, kilos de gas natural, kilos de GLP, kilos de cualquier otro combustible, el hidrógeno le da paliza a todo. No sé, 2,4, 2,5 veces tiene más energía que cualquier otro combustible. Y finalmente, por el tema normativo y seguridad, que necesito que recuerden que reaccione a muy bajas concentraciones con el aire, pero hoy en día existen tecnologías ad hoc para una operación muy segura, ya no es tema eso, y existe una incipiente y tímida normativa nacional que se está trabajando mucho en el Ministerio de Energía en conjunto con la SEC, con el Servicio de Población Ambiental, con Medio Ambiente, con Salud, pero el mundo en normativa y regulación internacional hay demasiado, ¿ya? ISO tiene fácilmente 10 normas para temas de hidrógeno. La que yo les nombré es la más importante y la que engloba muchos conceptos, ¿ya? Hay normas para producción de hidrógeno, hay normas para almacenamiento, para transporte, hay normas para lo que se le ocurra a nivel internacional. ¿Y por qué esto? Porque principalmente la NASA, en la década de los 60, le dio mucho el hidrógeno, porque era la forma de mandar el transbordador al espacio. Preguntas, consultas, dudas. Preguntas, consultas, dudas. ¿Todo quedó muy claro o no se entendió nada? Espero sea lo Pablo, primero. ¿Sí, Gonzalo? te hago una consulta, mira, para entender un poquito, básicamente el hidrógeno se obtiene del agua, ¿cierto? Eso me estaba haciendo spoiler de la clase 2, el próximo miércoles. Ahí voy a explicar cómo se produce. Una forma perfecto, de ya. producirlo es a través del agua, pero es una forma de producirlo. Ya, La próxima perfecto, clase como vamos a tú hablar de hablabas producción de hidrógeno. como hablabas de los vehículos del año 1920, que ya habían vehículos a hidrógeno, me Hidrógeno. imaginaba que esos vehículos son vehículos a vapor, ¿o no? ¿O no tiene nada que ver con esto? No, no era un vehículo a vapor, era como un motor de combustión, pero operaba a hidrógeno. Es Perfecto. distinto a pensar a la tecnología de punta que tenemos hoy día, que son las celdas de combustible. Que los vehículos hoy en día que funcionan a hidrógeno, estoy haciendo spoilers de lo que viene, operan con celda de combustible, son eléctricos, ¿verdad? Pero esos vehículos, Perfecto. prototipos de 1920, eran con un motor que tomaba el hidrógeno y lo hacía explotar controladamente en un pistón, digámoslo así, y lo transformaba en energía cinética. Perfecto, ya. Y me queda claro ya para la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar de producción de hidrógeno, vamos a hablar los caminos y este famoso apellido del hidrógeno verde. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? ¿Y Pablo? ¿Mm? ¿Se escucha bien? Sí, súper bien. Hola, Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy ilustrativa. Te quería consultar el tema del almacenamiento del hidrógeno. ¿Eso requiere que se le cambie la temperatura para aumentar su capacidad? Me imagino que se comprime el gas, pero es necesario que se enfríe, que se caliente. ¿Cómo es ese proceso? Ya. También me quieren obligar a hacer spoiler. Esa creo que es la última clase conmigo. La tercera clase va a hablar de almacenamiento. No, solo presión. Solamente un juego de presión. Nada más. ¿Ya? No voy a entrar en detalle, pero es solo presión. No se juega con las temperaturas. Pero para llevarlo a estado líquido, ahí la componente más potente es la temperatura. ¿Ya? Pero Vale, para las presiones que se ocupan en el almacenamiento, que van desde 700 bar hasta 180 bar, que Chile lo máximo que podemos llegar es 180 bar, solamente compresores. ¿Ya? Compresores bien particulares y bien caros, por cierto. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? La próxima clase viene producción, almacenamiento, aplicaciones, consumo de hidrógeno, por si alguien está con dudas por lo que se viene. Hoy día le quise dar un barniz de información general, un poquito de historia y las propiedades, porque estas propiedades que les comenté, el poder calorífico inferior, que sea el menos denso, la partícula más pequeña, la molécula más pequeña, hay que tenerla siempre presente cuando hablemos de lo que se viene. Producirlo, transportarlo, almacenarlo, consumirlo. ¿Ya? Voy a pedirle un favor enorme, si pueden, los que puedan y los que quieran, obviamente, encender sus pantallas para
una foto de registro, los que quieran, los que puedan, no es obligación, no quiero incomodar a nadie. Don Sergio Pino, ahí está en terreno, don Sergio. Vamos a ver si esto me funciona bien. Espero que sí. Pablo, ¿Sí? hola, sabes que tengo un pequeño inconveniente con el nombre. Mi colega y yo nos conectamos desde el mismo link, estamos los dos inscritos por separado, pero a mí no me llegó entonces yo salgo con el nombre de mi colega. ¿No hay Ya, problema con eso? ya, pero dejaste, ojo, antes de, todavía no saco la foto, todos dejaron su nombre, root y municipalidad en el chat, por favor, Sí, porque es yo el también último lo sé. respaldo. Después voy a usar todos los datos y de ahí por lo menos tiene que salir un registro válido, ¿ya? Nombre, root y municipalidad en el chat, por favor. Ahora sí voy a sacar la foto. Vamos a... Ya, creo que estamos. Ahí estamos. Tomé una nomás, no soy muy hábil con estas cosas. Entonces, para cerrar, solamente recordarles que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Recordarles también que estén atentos al correo. Generalmente a muchos quizás les pasó y se dieron cuenta, ya mis correos llegan a spam. Mando tanto correo durante el día que terminan reconociéndolo como spam. Entonces, revisen su spam. Por correo les voy a mandar una pequeña encuesta para ver si corremos la clase del 8 para el 7 o la corremos para el 9, un día más o un día menos, porque el 8 estamos citados a una actividad con la UNEMI, ¿ya? Así que voy a estar toda la tarde, literalmente hasta la hora del trun, en un simulacro de emergencia. Así que la clase del 8, 7 o 9, voy a hacer una pequeña encuesta por un formulario de Google, se lo voy a mandar por correo mañana más tarde, y nos estamos viendo nosotros el miércoles 1 de junio, por este mismo canal, a esta misma hora y con este mismo rostro deteriorado. Nos vemos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por el Chao, interés y la muchas gracias. participación. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.